Así que bueno, Lorenzo, ahí historia también está, que nos habla, bueno, de los contrastes respecto a la significación que tiene para México la elección 2006 y 2002. Es un contraste también interesante porque los venezolanos no van a tener ese problema, ya que no fue en papel su votación. En México, ¿por qué no se ha podido hacer una votación electrónica? Supongo que ya, si lo pueden hacer los venezolanos, ¿por qué nosotros no? Por la desconfianza. Porque aquí papelito habla. Y si es nada más una pantalla donde tú tocas con el dedo el candidato que quieres, no queda el registro, al menos no para la confianza. El tamaño de la desconfianza en México es mucho mayor que el de Venezuela. Nadie se ha quejado en Venezuela de fraude. Dice Sergio, bueno, hubo, supongo, recursos del Estado en favor de Chávez, pero ni los enemigos de Chávez, el New York Times o El País, que son dos periódicos que no les gusta nada a Chávez, han puesto entre sus argumentos, por lo menos no hoy, que es el día central, que haya algo así como una gran maquinación, fraude, un gran cibernético. Fraude. Y el cibernético, ni de broma, nadie anda hablando ahí de algoritmos, como sí se habló en México. Eso también es interesante. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir con 2 millones de toneladas de papel? Sergio, ¿querías agregar algo? Dos reflexiones más amplias. Desde un primer momento era evidente, para mí al menos, que el gobierno de Felipe Calderón quería retrasar y posponer todo lo posible el recurso legal interpuesto en la Comisión Interamericana. Siempre supuse que después que iban a dejar que terminara su sexenio, ya después que pasara lo que pasara. En ese sentido me llama la atención el momento político que elige el IFE para quemar esas boletas entre las elecciones y la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Y lo paradójico es que el IFE se apresure a hacer esta quema de las boletas antes de que salga Felipe Calderón, y que sea Enrique Peña Nieto el que esté proponiendo fortalecer y profundizar la transparencia. Paradojas de la historia, me parece. Paradojas de la historia, Sergio, Lorenzo. Y bueno, pues ahí dejamos esta parte de la historia. Veremos la ruta de la trituradora, como dice Fabiola, y que bueno, pues forma parte de las fechas que se están pensando, independientemente de que habrá las impugnaciones correspondientes y los intentos de frenar lo que ha decidido el Consejo General del IFE. Déjenme traer a cuento nuevamente el tema, ya no de Venezuela, sino derivado del tema petróleo Venezuela. Estamos en México con un asunto que irá increciendo, desde luego. Oímos a Felipe Calderón de nuevo hablar de las aguas profundas. Regresamos al discurso de que es muy importante que los mexicanos hagamos uso de esa riqueza que es de los mexicanos, y que, bueno, pues da avisos de que hay en las aguas profundas grandes riquezas que tendrán que ser explotadas. Ese discurso que se subraya con lo que se confirma es el descubrimiento de crudo en uno de los pozos, en el Supremos 1, se da prácticamente de forma simultánea cuando el equipo de transición de Enrique Peña Nieto habla de la necesidad de la apertura en materia petrolera. Tenemos esto y necesitamos esto para explotarlo y, bueno, pues que vengan tiempos distintos en nuestro país. Hablemos de ello. Les propongo que escuchemos el fragmento de Felipe Calderón cuando habla del descubrimiento de crudo en el Pozo Supremos 1. Esto, dice Calderón, significa el mayor hallazgo de aguas profundas del Golfo de México. El viernes pasado lanzó esta frase. Sabíamos muy bien que para mantener la solidez de Pemex era indispensable ir tras ese tesoro escondido en el mar, un tesoro de todos los mexicanos y que está en el subsuelo marino. Y es que precisamente allí, en aguas profundas, se dice así a las que tienen más de 500 metros de tirante de agua, y ultraprofundas más de 1500 metros de tirante de agua, insisto, este pozo es de 2900 metros de tirante de agua, es donde se estima que está casi la mitad de los hidrocarburos potenciales con los que cuenta nuestro querido México.
Y bueno, pues está, entre otras cosas, la entrevista que le dio Luis Videgaray a The Wall Street Journal, esta entrevista donde habló del nuevo gobierno y de que, bueno, pues tiene en su mira el tema del petróleo y de una reforma energética. Lo que Luis le dice al Wall Street Journal tiene que ver con la intención de que los cambios en la legislación para el sector energético sean aprobados a principios del próximo año, cuando una vez que se realice la aprobación del paquete económico para 2013. Así que estamos frente a fechas incluso que se van poniendo muy cercanas. Se pretende que este asunto de la cuestión petrolera y energética sea uno de los temas principales y muy pronto, Lorenzo. Sí, y además falta señalar que Pedro Joaquín Caldwell también se metió a esto, ¿no? Pues ya la falange está en marcha. El tema del tesorito no salió muy bien para Felipe Calderón al principio, cuando nos propuso a través de una campaña de televisión y de medios que ya era momento de pedirle a quienes sí sabían y podían explotar eso, que se hicieran presentes, es decir, al capital externo. La movilización que hizo en aquel entonces la oposición, Andrés Manuel López Obrador, echó por tierra la búsqueda del tesorito y la propuesta de construir varias refinerías, pues en realidad no se hizo. Se quedó todo, ni tesoritos ni refinerías. Andrés Manuel quería refinerías, Felipe Calderón quería el tesorito y ninguno de los dos realmente. Bueno, y las refinerías también anunciadas por Calderón, déjate tú la propuesta de López Obrador. Bueno, pero las anunció, ¿por qué? Las anunció, hubo un concurso de estados de la República para establecer la sede, pero quedó en Hidalgo. Por la presión que venía de que estábamos comprando combustible ya refinado sin hacer el esfuerzo por tenerlas aquí. Ahora tú dices, Carmen, el petróleo es de todos los mexicanos. Sí, en principio es de todos los mexicanos, pero ¿en qué se ha usado ese petróleo? ¿Para todos los mexicanos? El petróleo se ha usado en los últimos tiempos para evitar la reforma fiscal. Peña quiere las dos cosas juntas. Abrir a la inversión privada el petróleo mexicano y una reforma fiscal. Bueno, vamos a verlo. Abrir a la inversión privada, se dice, pero ¿por qué no? Si hace ya tanto tiempo que se nacionalizó el petróleo, el mundo ha cambiado, etcétera, etcétera. Bueno, yo considero que el caso de, políticamente hablando, históricamente, el petróleo mexicano es uno de esos grandes momentos, y no es que es uno de los más grandes o el más grande momento en que México frente al resto del mundo se hace cargo por sí y para sí de lo que era entonces la industria más compleja, la más difícil, y cuando desde el exterior se dijo México no puede, no va a poder con esa industria, y sí pudo. Entonces el petróleo tiene un aspecto muy simbólico. Si no podemos nosotros hacer las cosas en aguas profundas, en buena medida es porque no se le ha dado a Pemex ni la capacidad ni el dinero. Se le ha estado quitando. ¿Cuánto se le ha quitado a Pemex de lo que gana? Si a una empresa privada se le hiciera lo mismo que a Pemex, pues quebraría, porque se absorbe una cantidad enorme de sus recursos para que se financie el gasto corriente del gobierno. Si no tuviéramos a Pemex, México, su capacidad fiscal es pobrísima, corresponde a uno de los países más subdesarrollados del mundo. Si se quitara el petróleo, ¿cuánto? El 11% del PIB es lo que puede captar el fisco mexicano. Pobrísimo. La historia del fisco mexicano es una de gran pobreza. Bueno, quizá cuando don Porfirio ya no tanto, pero luego vuelve el tema hasta llegar a ser ahora de una magnitud asombrosa. No podemos cobrar impuestos, entonces recurrimos al petróleo. ¿Y el petróleo para qué se usa? Para el gasto corriente. ¿Y por qué no los impuestos? Porque no se le quiere cobrar a quien se le debe. Entonces el petróleo está financiando de manera indirecta la desigualdad que hay en México. El Estado no cobra para no afectar a los que más pueden
y deben contribuir al fisco. Políticamente no les conviene, entonces vamos a usar el petróleo, vamos a usar el tesorito. Nos acabamos el tesorito con tal de no realmente afectar por a los eso que sí ponen la tienen. reforma fiscal junto al tema de la reforma energética. Quisiéramos ver, Bueno, así se está planteando. ¿por qué no lo planteamos al revés, Carmen? Vamos a proponerle a Peña y a los suyos que primero nos den la reforma fiscal. Nos digan exactamente cómo, y ya después veremos si el tesorito vale la pena desperdiciarlo así o como lo hacen los noruegos. Es que Noruega es nuestro ejemplo.